Listo. ¿Me avisas cuando tengamos audiencia? ¿Cuántos seguidores están Está todo ahorita? bien ahí. Esperemos que haya un poco de audiencia para poder conversar, comenzar esta charla sobre la cirugía bariátrica. Las cirugías bariátricas, bueno, vamos a ir hablando un poco sobre los inicios de la cirugía bariátrica hasta que tener más gente que nos esté mirando. Las cirugías bariátricas son técnicas de reducción del estómago y disminución también de la absorción intestinal. Con esto lo que logramos nosotros es básicamente disminución de alimento. Al disminuir el alimento, el cuerpo comienza a consumir las calorías depositadas en forma de grasa en los diferentes tejidos. Y de esta manera reduce la cantidad de grasa, reduce el volumen de los órganos, del hígado, del páncreas, del corazón y del cuerpo en general, y uno baja de peso. Y con esa reducción de peso hay una mejoría ostensible en salud. Las cirugías bariátricas se las realizan desde 1950. Son técnicas que vienen derivadas de cirugías contra el cáncer, contra la úlcera, y que se le hacían pacientes con obesidad, y lo que se veía como resultado era la baja de peso y control de sus enfermedades, y de ahí se la comenzó a adoptar en pacientes con obesidad puramente. Inicialmente esta cirugía se le hacía por vía abierta y venían los bypass yeyunoileales, el bypass gástrico, las derivaciones biliopancreáticas, las bandas gástricas, y todo esto fue una historia que comenzó a despuntar con el advenimiento de esta explosión masiva de obesidad en la población. Por eso actualmente la cirugía bariátrica es una técnica muy reconocida a nivel mundial. En el Ecuador se está haciendo cada vez con más frecuencia, y las técnicas que han sobrevivido a lo largo de esta historia son las técnicas de manga gástrica, bypass gástrico. Lo que antiguamente se conocían como conceptos de restricción en el tema alimentario, se conocían como las técnicas restrictivas. Ahí estaba la banda, la manga, y técnicas mal absortivas donde se encontraba la derivación biliopancreática, el switch duodenal. Pero unas técnicas mixtas fueron combinándose y se atribuyeron a estas técnicas al bypass gástrico, donde se combina una restricción de alimento y una disminución en la absorción del alimento. Entonces así tenemos ya en la actualidad muchas técnicas, algunas de ellas que son totalmente restrictivas, pero funcionan también en la parte hormonal y también disminuyen la absorción. Por lo tanto, todas las técnicas de cirugía bariátrica que afectan en una u otra manera la cantidad de alimento y la cantidad de absorción de los nutrientes están encaminadas a la baja de peso. Y cada técnica va a ser indicada para un determinado paciente. No existe una mejor o peor técnica, que eso es lo que muchas veces los pacientes, al acudir acá a la consulta, doctor, ¿cuál será la mejor técnica para mí? A mí hágame una manga porque yo he visto que la gente regana peso con la manga. No, a mí hágame un bypass porque yo he visto que el bypass es el mejor. Doctor, no me haga la manga, esa era la explicación, porque he visto que reganan peso con la manga. Pero eventualmente no existe una técnica ideal, no existe un mecanismo ideal para bajar de peso. Todo esto es un conjunto de acciones que, incluyendo a la cirugía bariátrica con sus diferentes técnicas, van a obtener unos muy buenos resultados en la baja de peso, que van a ser sostenidos esas bajas de peso a lo largo del tiempo. No sé si hay alguna pregunta de parte de las personas que nos están viendo. Saludos desde la Tacunga. Jorge Herrera. Fantástico. Todo excelente después de la cirugía. Son un equipo médico increíble. Dios les bendiga. Gracias por todo. Jorge, encantado de poder haber impactado en tu salud, porque esta cirugía nos ayuda en el tema de salud. Ha sido para nosotros un gran agrado poder haberte ofrecido nuestro conocimiento y que tú hayas podido obtener el beneficio de la baja de peso. Gracias nuevamente, Jorge, y saludos a la Tacunga. Tenemos un montón de pacientes de la Tacunga. Para los pacientes de la Tacunga, nosotros lo que solemos hacer es agendar citas los días sábados, y los teléfonos que pueden llamar son al 600-4510. Hablen con nuestros asistentes y ellos les van a sacar citas para los días sábados, para la Tacunga, Ambato, Ibarra, que son ciudades que quedan cerca de Quito, ¿ya? Pero aparte de esto, del tema de la cirugía, lo más importante para nosotros siempre va a ser el testimonio.
el testimonio de los pacientes. Los pacientes, así como Jorge en Latacunga, como muchos otros pacientes que nos están viendo, y esperamos sus saludos para poderlos también mencionar en este Facebook Live que hemos diseñado para ustedes, y lo vamos a hacer en forma muy constante, muy frecuente, para despejar todas las dudas. Ahora es el momento. Las dudas que tengan, por favor, escríbanos para despejarlos en tiempo real y hacer una charla amena. Como les decía, lo más importante detrás de una cirugía es el testimonio del paciente, la realidad que vive cada paciente. Y aquí tenemos a una paciente muy especial, que es Anita. Anita fue operada de una manga gástrica hace 5 años. Y cuéntanos un poco, Anita, cómo fue tu experiencia. Hola, buenos días. Yo estoy gustosa de contarles sobre mi experiencia que cambió mi vida. En mi caso, yo me hice una cirugía bariátrica hace 5 años. Yo tenía muchos problemas de sobrepeso, llegué a la obesidad, tenía problemas de falta de la menstruación, tenía muchos granitos en la cara, no podía hacer ejercicio. Cuando trataba de hacer ejercicio me dolían mucho las rodillas. Psicológicamente me sentía mal. El hecho de estar gorda, sentirte pesada, de que la gente critique atrás de tus espaldas, de que crean que eres una persona que no tiene esa fuerza de voluntad para hacer ejercicio, para comer sano, todo eso me afectó. Luego yo tuve la oportunidad de ver el grupo bariátrico que está detrás del doctor Salgado. Me llevaron a hacerme la cirugía, la cual fue para mí algo muy, muy fuerte que cambió mi vida. La cirugía en sí duró más o menos 45 minutos. Estuve hospitalizada 2 noches. Yo me sentía muy bien, no tuve dolores. En mi caso, la cicatriz a mi estómago, a comer bien, a comer sano. Pude hacer ejercicio, lo cual hasta ahora, luego después de 5 años, he aumentado. Hago 2 horas de ejercicio. Sigo comiendo sano. Estoy en un peso adecuado que me permite llevar una vida mucho mejor, de mejor calidad que la que llevaba antes. Esa es mi experiencia. Que no se deciden, que vengan, que no lo duden, porque uno de lo que se arrepiente es de no haberse operado antes. Y pueden consultarnos, llamarnos, yo les puedo contar sobre mi experiencia. Bien, y bueno, la cirugía que le hicimos a Anita se llama manga gástrica. Ella tenía un nivel de obesidad moderado, tenía un índice de masa corporal de 33 kilogramos metro cuadrado. ¿Y qué es esto del índice de masa corporal? Es la relación que existe del peso para la talla del paciente. Este peso incrementado hace que incremente a su vez el índice. Si tenemos un índice más de 30 kilogramos metro cuadrado, ya se considera obesidad, y probablemente un paciente ya puede ser candidato a la cirugía, porque ya tiene esta condición de salud que afecta a la salud, que es la obesidad. Y como lo decía Anita, ella ya se sentía mal, le dolían las rodillas, se veía afectada su salud física, su salud emocional. No podía utilizar la ropa que quería, eventualmente tenía que comprar la ropa que había. Entonces también es un tema muy importante, el tema emocional en los pacientes. Y a pesar de que esta cirugía no es una técnica de cirugía estética, no es una cirugía plástica, sí se reconoce el valor de la cirugía como un resultado estético, porque la verdad es que es legítimo perseguir esta condición, sobre todo en las damas. En los hombres se tiende a pensar que también el problema estético no existe, pero sí existe, y con mucha frecuencia. Y también se puede indicar la cirugía como parte global de un análisis bien detallado y óptimo para tomar en cuenta esta decisión quirúrgica. Los pacientes que toman esta decisión están afectados en su salud. Son gente muy importante para nosotros. Todos nuestros pacientes son personas que nos ayudan a crecer día a día en el tema humano, en el tema científico, y colaboran con un nutrido grupo de pacientes que han ido experimentando los beneficios de la cirugía. Tenemos más de 1000 pacientes operados como grupo bariátrico. Aquí en Grupo Bariátrico Dr. Salgado tenemos una serie de profesionales que están a cargo de los pacientes, como bien lo mencionaba Anita. Hay una nutricionista, psicólogos, tenemos 2 cirujanos bariátricos, hay un grupo grande de personas que apoyan y acompañan en el proceso. Y nuevamente, regresando a lo que era la cirugía de Anita, lo que hicimos básicamente fue, este es el estómago de Anita,
y lo que hacemos es con unas grapas especiales, tomamos y cortamos el tejido. Todo esto lo hacemos por vía laparoscópica, el paciente está dormido, está con anestesia general y se retira el 80% del estómago. Al retirar el 80% del estómago, lo que hacemos es que el paciente se obliga a comer menos. Acá ya no vamos a luchar con las dietas, aquí ya no va a haber hambre. La gente cuando se opera come poquito, llena este espacio rápidamente y genera una sensación de saciedad precoz. Esto finalmente lo que hace es que el paciente coma menos, ingrese menos calorías, y al ingresar menos calorías el paciente va a bajar de peso secundario a la toma de calorías que tienen depositado en forma de grasa, como ya lo habíamos explicado. Pero aparte de esto, de las calorías, se genera una serie de hormonas, unas hormonas que van a controlar el hambre, que disminuyen el apetito, que aumentan la saciedad y también tienen directa relación con el control de enfermedades como la diabetes. Acuérdense que también hablábamos o teníamos en nuestros posts de la semana pasada qué pasa con la diabetes en los pacientes. Van a requerir insulina los pacientes después de la cirugía, va a disminuir la dosificación de insulina, va a desaparecer. Entonces esas respuestas a las preguntas que nos hacemos como médicos y ustedes como pacientes están dadas de acuerdo a la gravedad de la enfermedad. Imagínense ustedes que viene el paciente con un estado prediabético. Ese paciente nunca se va a hacer diabético, porque vamos a operar a un paciente que no ha desarrollado todavía la enfermedad. Pero si el paciente ya llega con diabetes, los pacientes con diabetes tienen un largo proceso de evolución de la enfermedad. Y de acuerdo al punto donde nosotros podamos intervenir al paciente con obesidad y diabetes, vamos a encontrar una mejoría, un control casi total de la enfermedad, una recuperación asombrosa, con disminución de medicamentos contra la diabetes, con ausencia de inyecciones de insulina, pero eso va a depender del tiempo de diabetes, de la gravedad de la enfermedad, de también la cantidad de insulina que el paciente reciba previamente. Entonces, si tienen dudas acerca de la diabetes, también la cirugía tiene un fuerte impacto en la mejora de la calidad de vida en los pacientes diabéticos, porque eventualmente el paciente diabético muere por problemas como ceguera, como sepsis, por gangrenas, por insuficiencia renal y por infartos. Entonces, si sacamos el factor principal, que es la elevación de azúcar en sangre, lo que hacemos es mejorar la salud de cada uno de estos órganos y mejorar así de esta manera también la calidad de vida, aumentando la expectativa de vida, y de esta manera con la cirugía tener una recuperación casi total en este tipo de enfermedades. Las enfermedades metabólicas como la diabetes, la dislipidemia, el hígado graso, todas estas enfermedades van disminuyendo en su agresión. Y en algunos pacientes, en la gran mayoría de pacientes, desaparecen de la vida del paciente, pero en algunos todavía quedan. En estos pacientes hay que hacer un trabajo igual como en todos los pacientes, pero en estos pacientes en forma especial hay que hacer un trabajo mucho más cercano, con un equipo multidisciplinario que involucra endocrinólogos, médicos clínicos, que van a mejorar la calidad de vida también del paciente y el ajuste de dosis de drogas contra la presión alta, contra la diabetes y contra el colesterol y triglicéridos altos. Lo que sí se ha visto después de la cirugía, y esto hay muchos artículos, cientos de artículos que acompañan a la cirugía bariátrica, es que la mejoría en la calidad de vida sube por sobre el 80% y la expectativa de vida aumenta entre 10 y 20 años. Es decir, al quitar todas las enfermedades derivadas de la obesidad, lo que hace el paciente finalmente es vivir más, vivir mejor. Entonces, lo que vamos a hacer de aquí en adelante es receptar los pacientes, evaluarlos, y cuando viene el paciente por primera vez a la consulta, lo que recibe es una serie de instrucciones, una serie de sugerencias para cambiar estilos de vida que lo lleven a una cirugía más segura. Le vamos a preparar con exámenes. Los exámenes son de sangre, exámenes de imagen, se hace una endoscopía, se hace una evaluación cardiológica, una evaluación respiratoria, una nutricional, una psicológica,
y todo el equipo decide finalmente si el paciente es apto para la cirugía. De esta manera entregamos un proceso en forma segura. No sé cómo lo viviste tú, Anita, en la etapa de preparación, cómo te impactó el tema de la preparación. ¿Fue muy difícil o cómo fue? Bueno, para mí la preparación no fue muy difícil porque el acompañamiento que uno tiene aquí en el grupo bariátrico es excelente. Primero tienes la evaluación con el doctor, en donde él te explica detalladamente sobre los procesos que él realiza, sobre la manga gástrica y sobre el bypass gástrico. Analiza también tus antecedentes familiares, tus enfermedades y te va encaminando a cuál de los dos procesos es mejor para ti. Luego tienes una evaluación nutricional en donde se encargan de indicarte cómo va a ser el cambio en tus hábitos alimenticios, que obviamente todos los pacientes deben de saber que es muy fácil cuando ya tienes tu cirugía. Entonces te van indicando cuáles son tus alimentos saludables, cómo es el mecanismo para comer. Y como gracias a la cirugía se convierte esto en algo más factible, que se vuelve tan agradable en tu cambio de vida. También hay el acompañamiento psicológico previo también a la cirugía, que te va indicando el cambio que vas a tener para que tú sepas aceptarlo y también encaminarlo. Sí. Ese es el proceso prequirúrgico, que para mí no fue complicado y como les explico, aquí hay una asesoría muy buena para que tú lo realices en poco tiempo y de la mejor manera. Así que ese fue el procedimiento antes de la cirugía. Bien, y Paul Lastra nos escribe, dice si todavía necesitas vitaminas, si necesitas algún tipo de suplemento o complemento después de la cirugía. Un poco lo que conversamos siempre con los pacientes, porque el paciente entiende que esta cirugía desnutre y eventualmente se necesitan medicamentos de por vida. Entre un 80 y 100% de pacientes después de 1 o 2 años dejan de tomar los suplementos, no porque sean descuidados, sino porque su calidad de alimentación mejoró ostensiblemente. Y lo que sí requiere, no sé cómo lo viste tú, Anita, el tema de la suplementación, ¿qué tiempo lo lograste mantener? A ver, durante 1 año yo tomé multivitamínicos y también tuve que tomar proteína. Eso fue durante 1 año. A partir del año ya comencé a alimentarme mucho mejor, que ya no fue necesario. Eso fue durante el primer año. Claro, entonces, como el estómago, todos estos sistemas, como son sistemas o son vísceras que son huecas por dentro, el momento que ingresa el alimento, conforme pasa el tiempo se van dilatando. Los sistemas, tanto de la manga como del bypass gástrico, se dilatan, así que eso no es un mito. El paciente cree que se opera y que nunca más va a volver a comer nada de lo que comía antes. Eso es irreal, eso no es verdad. La gente cuando se opera puede comer casi lo mismo en la misma cantidad, pero mejor calidad que antes. Estos sistemas se dilatan y permiten una mejor alimentación, una mejor nutrición. Y eventualmente requerimos un examen anual para, de esta manera, identificar pacientes de riesgos de anemia, de osteoporosis y apoyarlos de esta manera para evitar que aparezcan estas enfermedades. Sin embargo, por último, en el peor de los casos, si el paciente queda anémico, lo que hacemos nosotros es darle hierro intravenoso, para que en 15 minutos, en una dosis anual, 15 minutos en 1 año, el paciente esté sin problemas de anemia. Eso es totalmente fácil de reconocer y de tratar, pero cuando en cambio el paciente no se opera y tiene un infarto, eso ya no se puede tratar. Entonces, las consecuencias finalmente del proceso de laparoscopía, de cirugía bariátrica, son de mucho menor impacto en la salud de las personas con obesidad que la obesidad misma. Y por eso es muy, muy importante saber indicar esta cirugía a tiempo, en el paciente adecuado, el paciente bien escogido, el paciente motivado, que conozca los riesgos y beneficios. Acá se le entrega toda la información sobre riesgos, beneficios de cirugía, pero sobre todo que tenga compromiso, un compromiso de seguimiento en el tema nutricional, dietético y deportológico. Pacientes que antes no hacían nada de ejercicio, al disminuir 20, 30, 50 kilos, están entrenados. Ellos son capaces de trotar, de correr, maratones inclusive, subir montañas, hacer escalada,
Anita está en un plan ahorita de ejercicio físico, lo que antes ella no podía trotar, ahora lo hace con mucha facilidad, y la verdad es que la cirugía en ese sentido sí cambia expectativas de vida, sí cambia calidad de vida porque mejora hábitos de estilo de vida que antes no lo podía hacer, no porque la persona no pueda, y eso hay que sacarse de la cabeza, porque incluso el personal sanitario, nosotros como médicos, nutricionistas, hacemos creer al paciente que es culpable de tener la obesidad. La obesidad es una consecuencia de una disregulación del tema calórico, de la aceptación de nutrientes en el cuerpo de cada individuo en particular. Por lo tanto, es una enfermedad que no puede ser evitada totalmente. Quizá desde etapas tempranas se pueda influir en forma importante en el tema de educación alimentaria y de ejercicio físico, pero ¿qué hacemos con todos los millones de habitantes que sufren obesidad? ¿Los dejamos? No. Hay una solución. La cirugía bariátrica es la solución para los pacientes que ya sufren obesidad. Las dietas y los ejercicios probablemente no tengan mayor impacto. La cirugía es segura, la cirugía es muy bondadosa. Este procedimiento es rápido, de recuperación inmediata, le permite al paciente reintegrarse al aspecto laboral inmediatamente, reintegrarse a la vida social, de familia, en la parte deportiva, incluso en la parte sexual y reproductiva. Nosotros tenemos acompañamiento en todo este sentido, hacemos un acompañamiento psicológico, deportológico y nutricional. Entonces, ver a la persona con un problema de salud es lo que a nosotros nos caracteriza. Ver a la persona que acude acá con un problema grave de salud y poderle acompañar, acogerla con mucho cariño y darle las soluciones definitivas que ella necesita es lo que nosotros podemos ofrecerles como grupo bariátrico. Es una cirugía muy segura. Jocelyn Sánchez nos pregunta, ¿qué tan segura es? Es una cirugía segura. Solamente tomen en cuenta que el 1%, es decir, una de cada 100 cirugías podría complicarse. ¿Cómo se complica? ¿Cómo se complica todo acto quirúrgico? Con sangrados, con infecciones. Sin embargo, el riesgo de sangrado e infecciones no es mayor del 1% acumulado. Por lo tanto, es una cirugía que da un 99% de posibilidades de salir en forma segura, exitosa. En cambio, el paciente que sufre obesidad tiene hasta un 30% de posibilidades al futuro de ser diabético, de un 40% de ser hipertenso, 50% de tener problemas con el colesterol y los triglicéridos, un 5% de infarto, un 7% de muerte por diabetes. Por lo tanto, es sumamente más impactante en el tema salud la obesidad, el daño que produce la obesidad, comparado con un riesgo mínimo que conlleva la cirugía. La cirugía debe entregarse al paciente indicado nuevamente en forma segura y de esta manera se hace un proceso exitoso. ¿Ya? Doctor Stephanie Duque, ¿la edad influye para ser candidato para realizar la operación? Stephanie, la verdad es que nosotros tenemos una experiencia muy vasta en temas de pacientes entre 18 hasta 75 años de edad. Según los parámetros de indicación quirúrgica en cuanto a la edad, 18 debería ser la edad mínima, porque se alcanza una madurez física y una madurez mental. Quizás hacia arriba, hacia las edades de arriba, más de 65 años, lo que hay que evaluar es la condición de la persona. Si una persona tiene 70 años, pero su condición cardiovascular, metabólica, de coagulación, de cicatrización es óptima, y podemos ofrecerle con esta cirugía una mejor calidad de vida, es decir, si el paciente necesita prótesis de rodilla, prótesis de cadera, pero por peso y por la edad no le pueden ofrecer, eventualmente esta cirugía sirve de rescate para estas personas. Mejora su calidad de vida. No sé si aumenta la expectativa de vida, probablemente sí, no es mucho, pero ahora lo que nos interesaría es que el paciente mejore su calidad de vida de esta manera. Entonces, la edad va entre 18 y 65, pero hay que analizar cada caso. Hacia abajo es un poquito más riguroso, pero hacia arriba es más flexible. Patricia Verónica Sánchez Gonzabay, hoy cumplo 1 año de mi operación. Me siento agradecida con usted, doctor. Excelente, Pati. Nosotros, cuando tenemos ese tipo de testimonio, nos sentimos muy alegres porque sabemos que hemos cambiado tu vida y cambia tu vida para siempre, que es lo que nosotros necesitamos hacer. Con los pacientes, siempre los pacientes tienen un sueño y el sueño de ellos es compartir en familia, vivir sin enfermedades. El sueño de ellos es poder trabajar más, poder trabajar mejor,
y disfrutar de sus hijos, de la gente que le rodea. También sus sueños son muchas veces viajar, encontrar pareja, y todos esos sueños se van cumpliendo. Todos los sueños que se trace la persona, que han sido impedidos de ser realizados por la obesidad, finalmente se los realiza. Y esa es nuestra mayor satisfacción, encontrar testimonios como el tuyo, Patti, que tienen mucha aceptación con respecto a la cirugía. Bizcochita preciosa nos pregunta, ¿con qué peso? Sí, creo que se pareció la señal, ¿verdad? Ya, ahí está. Ya, entonces dice, ¿con qué pesos? Los pesos, básicamente un paciente que tiene entre 10 y 15 kilos de exceso de peso puede ser considerado candidato a la cirugía. Hay que evaluar caso a caso, ver las enfermedades que acompañan, ver el grado de afectación, los años de obesidad, todos los tratamientos previos que se han realizado y si estos han sido efectivos o no. Y eventualmente lo que nos quedamos es con un paciente que ha luchado por más de 5 años contra la obesidad, ha hecho dietas, múltiples formas de ejercicio, ha tomado medicamentos, vienen con 1 o 2 cirugías de lipoabdominoplastia y eventualmente ahí es cuando el paciente está decidido para el procedimiento quirúrgico. Cuando el paciente tiene sobrepeso, cuando tiene el paciente ya enfermedad adicional como diabetes, hipertensión, esto no contraindica la cirugía, al contrario, nos pone a trabajar a todo el equipo para poder controlar sus enfermedades y que el paciente llegue de mejor manera al procedimiento quirúrgico. Por lo tanto, si tienes diabetes, si tienes hipertensión, puede ser candidato a la cirugía, siempre y cuando estén controladas. Dentro del equipo existen cardiólogos, neumólogos, endocrinólogos, que van a compensarles el tema de las enfermedades metabólicas adicionales. Y una vez que sea seguro, el procedimiento tiene que ir. Es un procedimiento laparoscópico que se lo realiza con incisiones muy pequeñas. No sé si nos quieras mostrar acá. Este es el procedimiento. Tenemos cortes milimétricos, ¿ya? Los cortes son pequeñitos y por intermedio de ellos se van introduciendo toda una serie de instrumentos y de esta, por ejemplo, es una de los instrumentos que nosotros utilizamos para hacer los cortes, ¿ya? Todos los instrumentos que nosotros tenemos hacen que esta cirugía sea segura. Los cortes, la movilización del estómago, hay que saberlo hacer. Por eso es que esto se trata de hacer una cirugía en manos de expertos. Acuérdense que esta cirugía es sumamente segura. La cirugía bariátrica tiene índices de complicación y mortalidad muy bajos, pero para eso tiene que haber una trilogía. Un buen cirujano, un cirujano experto, que haya sido formado en cirugía bariátrica, que tenga un buen paciente significa que hemos escogido a lo largo de un periodo de selección al paciente y en un buen centro. Cuando se logra tener estas 3 condiciones, la cirugía es efectiva, la cirugía es segura. La experiencia del equipo, con más de 1000 cirugías, nos avalan como un grupo de expertos. Hacemos aproximadamente 300 a 400 cirugías anuales. Al momento estamos haciendo un promedio de 33 cirugías mensuales. Por lo tanto, el promedio de cirugías es importante para la experiencia del equipo. Un buen cirujano con un buen paciente y un buen centro hacen que la cirugía sea exitosa, que el programa acompañe al paciente, va a hacer que el paciente baje de peso en salud y no encontrar los efectos adversos que muchas veces vemos en los pacientes que no han sido seguidos por un grupo multidisciplinario de cirugías bariátricas. Silvio Chucky, buen día doctor, ¿requiere hospitalización después de la cirugía y cuántos días? Nosotros tenemos un protocolo de ingreso al paciente, la misma mañana, llegan en ayunas, la cirugía se la realiza en la mañana de preferencia y los pacientes llegan a la sala de recuperación y a su sala de hospitalización a partir del mediodía. Se quedan esa noche hospitalizados y a partir del siguiente día se inicia un poco de tolerancia a líquidos claros. Si el paciente tolera adecuadamente, le hacemos levantar y vemos su capacidad de tolerancia a los gases, a la hidratación y verificamos que todos los signos vitales estén normales. Por precaución le dejamos una noche adicional y la mañana siguiente
están listos para el alta. Sí requiere hospitalización, no se puede hacer este tipo de cirugía en forma ambulatoria todavía en el sistema de salud que manejamos acá en el Ecuador. En otros países se puede hacer cirugías ambulatorias porque se cuenta con enfermeras que van a casa. Acá todavía no hay ese sistema. Sin embargo, las hospitalizaciones son rápidas. Pero nuestro protocolo es 2 noches de hospitalización en forma segura, que no va a afectar el tema económico finalmente. Lo que a nosotros nos pone muy alertas y nos tiene permanentemente en compromiso es ofrecerle una cirugía segura, un proceso de calidad, muy personalizado. Es lo que nosotros necesitamos para que pues, eso a la final tenga éxito. Rita Barreiro, doctor, ¿con hipotiroidismo es recomendable esta cirugía? Lo que pasa es que el hipotiroidismo probablemente es una enfermedad paralela, no es la causante de la obesidad, eso hay que dejarlo muy en claro, porque los pacientes lógicamente han ido descartando las causas de su enfermedad. Al inicio son problemas hormonales, que tienen problemas de tiroides o que consumen hormonas anticonceptivas, y se descartan una serie de síndromes, dentro de ellos síndromes de Cushing, etc. Finalmente se da tratamiento para problemas de hipotiroidismo, pero el paciente sigue con obesidad. Por lo tanto, no hay una relación causal, son enfermedades paralelas. La obesidad por su lado y los problemas de hipotiroidismo y endocrinológicos y hormonales por su otro lado. Cuando hacemos una cirugía bariátrica, lo que sí vemos con mucha frecuencia es que la cantidad o la necesidad de seguir tomando la levotiroxina disminuye, pero más que nada disminuye por la masa corporal. El momento que el paciente tiene un peso ideal requiere menos dosis de levotiroxina. Eso no significa que el paciente dejó de ser hipotiroideo. Tiene que seguir tomando su medicina, pero eso tampoco implica en una disminución en la efectividad de la cirugía. Pero siempre vamos a tener al paciente bien controlado del tema del hipotiroidismo antes de proceder a la cirugía bariátrica. Para eso tenemos el grupo de endocrinología. Liliana Rubéis, gracias, estoy operada hace 20 días. Ya, excelente, Liliana. La verdad es que la recuperación, y Liliana lo puede decir, es inmediata. Anita, que está acá, también nos puede decir un poco sobre cómo fue su recuperación. No sé si quieras añadir algo del tema del dolor o de náuseas, porque muchas personas creen que detrás de esta cirugía hay náuseas, hay dolor, pasan vomitando, y la verdad es que no debería haber vómitos, no debería haber náuseas, no debería haber dolor en el postoperatorio. No sé cómo lo viviste tú, Ana. Así fue, en mi postoperatorio fue magnífico, yo no tuve dolor, realmente yo solo esperaba el día ya para irme, pero claro, me tenían que controlar para ver si toleraba líquidos y ya podía caminar. Como les digo, mi recuperación fue excelente, y el reposo que te mandan a hacer en casa no es un reposo absoluto. Las mujeres que hemos tenido hijos tal vez por cesárea, yo lo puedo comparar así. Mis cesáreas sí me dolieron porque eran unas cirugías abiertas, pero en este caso, como el doctor ya les ha indicado, es un proceso laparoscópico que no te causa mayor dolor, la recuperación es más rápida, la cicatrización es igual. Así que, como les digo, en mi caso yo no tuve dolor, ni vómito, ni náusea. Bien, y claro, un poco lo que también podemos hablar es en cuanto al tema de tu reintegración laboral. Los pacientes tienen miedo a perder el trabajo porque los jefes no les dan permiso y que requieren recuperaciones prolongadas. No, la cirugía le permite a uno reintegrarse al aspecto laboral inmediatamente. Sin embargo, sí le vamos a dar una ventana, un transcurso de al menos una semana de reposo en domicilio, porque la persona necesita rehidratarse durante la primera semana. Es lo más importante. La principal complicación en cirugía bariátrica en los primeros días es la deshidratación. Entonces sí necesitamos que el paciente tenga un tiempo necesario para hidratarse con muy buena cantidad de líquidos claros durante la primera semana, y hemos de hacer los Facebook Live con la nutricionista para que ella sea la que nos dé las pautas y los tips acerca de el tema de la nutrición postbariátrica, que es un tema muy apasionante, es muy interesante en cuanto a la alimentación. La gente cree que nunca más va a volver a poder comer, eso es mentira, la gente come normalmente. Anita ya lleva 5 años de operada
y come todo. No sé, cuéntanos un poco sobre la experiencia de la alimentación. Bueno, mi alimentación cambió para mejor, obviamente, porque comencé a comer más sano. Lo que sí es, me reeduqué en la alimentación. Entonces doy prioridad a la proteína, pollo, carne, cerdo. Ninguna proteína me hace daño, a todas tolero. También aprendí a comer más vegetales. Entonces todo del año o antes del año tú comes todos los alimentos. En mi caso no me causó daño nada. Como lo necesario, puedo comer dulces, pero en cantidades normales. O sea, se trata de mejorar la calidad de tu alimentación, porque la cantidad ya la tenías antes. Comías en exceso y eso te llevó a la obesidad, a sufrir todas las enfermedades derivadas a eso. Entonces, con el acompañamiento pude mejorar mi alimentación y yo me siento feliz en cuanto a aprender a comer nuevamente, pero sano. ¿Cuánto peso perdiste? ¿Cuánto peso tenías antes de la cirugía? A ver, yo antes de la cirugía pesaba 88 kilos. Ya. El mínimo de mi peso fue más o menos a los 6 meses, que pesé 57 kilos. Luego me recuperé y pesé 60 kilos al año. He subido unos 2-3 kilos durante estos 5 años, que es algo controlable, que me permite estar bien. No, como ustedes verán, bueno, no, yo no me siento ni muy delgada, ni acabada, ni nada de eso. Entonces ese es mi peso que me mantengo, que gracias también a la rutina de ejercicios que hago me mantengo, he ganado masa muscular y me permite llevar una vida más activa dentro de la familia, socialmente y psicológicamente también. Bien, bueno amigos, espero haberles podido colaborar, ayudar a mantener este tipo de conversación en vivo. Les estaremos informando cuándo va a ser nuestro próximo Facebook Live, probablemente con el resto del equipo. También participan 2 cirujanos más, una nutricionista, una psicóloga que nos van a despejar las dudas. Muchas gracias por habernos acompañado de parte del Grupo Bariátrico Napoleón Salgado. Tengan un excelente día y los esperamos pronto para poder resolver sus problemas de obesidad. Encantado de ayudarles.